Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dejar unos minutillos, si os parece, y para que se vaya enganchando la gente. Un par de minutos. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, la gente está siendo bastante puntual. Siempre que tengan cortesía, que estamos todos ocupadísimos en estas horas. Así que agradecemos por la hora que es a todos los asistenciales y a todos los que se pueden conectar a este webinar. Un lunes. A ver cómo vamos. Bueno, yo creo que Laura, ¿podemos empezar, te parece? ¿Vale? Sí. Bueno, bienvenidos a todos, lo dicho, muchísimas gracias por participar con nosotros en este webinar. Vamos a intentar explicaros en esta media hora por qué es crucial que cuidemos nuestros hábitos con el sentido de prevenir el cáncer. Yo soy la doctora López Tápero, directora médica de ASPI Prevención. Y yo soy la doctora Laura Velázquez Arjona, directora de gestión asistencial de oncología. Bueno, lo primero que ya sabemos es que si cambiamos algunos hábitos, hay estudios que dicen que podemos disminuir el número nuevo de casos hasta en un 30-40%. Efectivamente. ¿Y por qué hablar de prevalencia, de prevención y por qué queremos ayudaros a que lo conozcáis? Primero, porque según un estudio, el GLOBOCAN, que es el Observatorio Global de Cáncer, la incidencia, es decir, el número de nuevos casos que va a aparecer a partir de 2040 hasta el 2040 es un aumento de hasta un 40%. En España solamente tendremos un aumento de casos en un 37%. En las últimas semanas, la Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado su último estudio en donde prevé que solamente en el 2024 el cáncer en España aumente en un 2,6%. Vale, o sea que pensando en la esperanza de vida española, que sabéis que es una de las más altas del mundo, ahora mismo está como en los 83 años, vivimos mucho, pero no tengo claro que vayamos a vivir mejor, ¿no? Según lo que dices, probablemente 1 de cada 3 de nosotros vaya a tener algún cáncer a lo largo de su vida, probablemente a más edad, mayor probabilidad de que esto ocurra. De hecho, ahora mismo los mayores de 65 años hoy en España, un 30% de ellos tienen más de 2, incluso 3 enfermedades crónicas. Efectivamente, y no solamente es eso, sino que es que el cáncer es la segunda causa de mortalidad, por encima de por detrás justamente de las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa. Pero ojo, en los hombres, siento por decirlo, pero es la primera causa a partir del 2000, el cáncer. ¿Y por qué nos preocupa que esté subiendo? ¿Y por qué está subiendo? Primero, lo que bien has dicho, tenemos mayor esperanza de vida, estamos ante una población envejecida, tenemos una exposición a factores de riesgo, modificables o no, que los comentaremos después, y tenemos diagnósticos cada vez más tempranos de la enfermedad, principalmente, por ejemplo, de mama y colon. Sabemos, por lo tanto, que todas estas medidas de prevención sí que sirven y que son eficientes para diagnosticar en estadios más tempranos. Un ejemplo, el cáncer de pulmón. Aumenta la supervivencia y ha disminuido la incidencia, pero claro, muchas gracias mucho por esta prevención primaria que hemos efectuado. La supervivencia, no solamente tenemos una supervivencia a nivel global, sino que la supervivencia de los pacientes con cáncer en España es muy alta, es muy similar a la Unión Europea, pero encima aparece un nuevo elemento por encima de 5 años, los largos supervivientes. ¿Qué indica esta supervivencia de los pacientes con cáncer? Que las políticas que estamos hablando de prevención primaria y secundaria, diagnóstico precoz, son eficientes. Claro, o sea que aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? Por un lado, las cosas que nosotros podemos hacer para prevenirnos,
que son, ¿no?, estos factores que hemos dicho, que vamos a comentar ahora uno por uno, pero además parece que aunque hagamos las cosas bien, existe la posibilidad que aún así nos pase, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que interesa? Diagnosticarlo lo antes posible, lo más precoz posible, para poder, si se puede, incluso curarlo, y si no, pues bueno, que podamos tener la mayor calidad de vida posible. Claro, aquí hay dos conceptos, porque estamos hablando de prevención, pero cabe destacar lo que es prevención primaria, ¿vale? Que es promoción de estos hábitos de salud, y una prevención secundaria, es decir, intentar disminuir la incidencia de esa enfermedad. Bien por screening, es decir, exámenes en población para encontrar enfermedad aún sin síntomas, o lo que es el diagnóstico precoz, intentar tener los síntomas de la enfermedad lo más precoz posible, ¿vale? Aparte de esto, podemos decir que hay, como bien decías, factores de protección y factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo hay algunos no modificables, como bien hemos dicho, la edad, y hay otros que son modificables. Entonces, cuéntanos un poquito. Claro, sí, vamos a hacer un poco de resumen de esto, ¿no?, para que no quede confuso. O sea, básicamente es, en prevención primaria lo que intentamos es evitar aquellas cosas que sabemos que cuando están presentes, desde lo que en medicina hablamos de factores de riesgo, predisponen al cáncer. ¿Eso quiere decir que si yo no evito eso voy a tener cáncer? No, no es una clara, porque el cáncer tiene un origen multifactorial, pero sí que se ha visto que la gente que lo tiene, característicamente ese elemento está presente, a diferencia de los factores de protección, que justamente lo que hacen es el contrario. Por ejemplo, la lactancia materna. Se ha visto en mujeres que tienen cáncer de mama, es menos frecuente la lactancia materna. Por lo tanto, se entiende que la lactancia materna es un factor de protección, las mujeres que dan lactancia materna a sus hijos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues algunos son muy conocidos, ya los conocéis. Por ejemplo, el tabaco. Las guías dicen reducir el alcohol. A nosotros nos gusta más hablar de evitar, ¿no? Consumo moderado. Consumo moderado. No diremos por qué. En el ámbito laboral, por ejemplo, están muy presentes los carcinógenos ambientales, las radiaciones ionizantes, la exposición solar, el sedentarismo y la obesidad, en fin, las dietas como factor de protección, pero hay algunos que no podemos modificar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos? Porque, claro, yo tengo más riesgo si tengo más edad, ¿no? Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo vengo de una familia donde un cáncer es persistente? O sea, ¿yo qué hago con eso? Vale, vamos a diferenciarlo, ¿no? Vamos a ver primero, ¿qué son factores no modificables? Como tú bien has dicho, la edad, la media en España está por encima de 65 años, es decir, es una enfermedad edad dependiente. El sexo, como hemos dicho, es más frecuente en hombres que en mujeres, y luego hay una carga genética, es decir, que tú tienes en tus genes una predisposición a tener, heredada, ¿vale?, por tu familia, una predisposición a tener ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Bueno, en esta predisposición podemos decir que hay que tener en cuenta que solamente, y tener la tranquilidad, que solamente el 5 al 10% desarrollan, esta carga genética desarrolla cáncer. Es decir, que todo el 70 al 80% se deben a estos factores modificables. ¿Vale? De ahí la importancia. Efectivamente, hay la importancia. Pero no solamente esto, hay que tener también en cuenta que hay otras lesiones malignas, es decir, lesiones que son benignas aparentemente, por ejemplo, un nevus, que se puede malignizar, ¿vale? Siempre con factores o cofactores que pueden... Esos son los que hay que vigilar. Efectivamente. En el screening, como tú bien has dicho, y que comentaremos. Exacto, pues el screening es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, dentro lo conocéis todos, ¿no? Lo que es un reconocimiento laboral, la gente todos los años, ¿no? Cada 2 años, depende, va al médico a hacerse su reconocimiento. Pues dentro de esos reconocimientos lo que intentamos hacer es, ¿por qué no aprovechar lo que ya está, ¿no? La que ya es una evidencia, ¿no? Pues, por ejemplo, las mamografías, yo aquí vengo a dar ejemplos, pero bueno, a lo mejor es más práctico, ¿no? Sí, venga, la mamografía en mujeres mayores de 40. La sangre oculta en heces, que a muchos os sonará, pues ¿para qué es eso? Pues para eso es para la detección del cáncer de colon en mayores de 50. Otra cosa que también os sonará mucho, el Papa Nicolau, ese test que hacen para la detección del virus del VPH en mujeres para el cáncer de cervix. Las radiografías de tórax en gente que está expuesta a algunos carcinógenos ambientales. Todo eso se hace dentro del reconocimiento médico, tiene una periodicidad, o sea, me lo tengo que hacer cada X tiempo, dependiendo del riesgo que yo tenga, para intentar cogerlo, como hemos dicho antes, ¿no? Dentro de la prevención secundaria, lo más precoz posible. Efectivamente.
Pero ¿y hay algo más que podemos hacer? ¿Hay algo así claro, más moderno? Claro, todo el mundo de la innovación y la tecnología. Gracias a la innovación tecnológica nos abre el mundo y descubrimos nuevas maneras de diagnosticar y afrontar y tratar el cáncer. Cuando hablamos de innovación y tecnología, te pongo un ejemplo. La inteligencia artificial, de la que habla todo el mundo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues aplicamos la informática en el diagnóstico del cáncer, también en la creación de nuevos tratamientos o en la medicina de precisión, que es una medicina o un tratamiento muy personalizado del cáncer. También te puedo poner otro ejemplo, laboratorio genético. Hablamos mucho de lo que es la genética, entonces el laboratorio genético es el que estudia tus genes, ¿no? Y la predisposición que tengas o no, como hemos dicho antes, para tener ciertos tipos de cáncer. De cáncer hereditario, no había comentado antes, la mayoría es de mama, ovario hereditario, el colon no polipósico y la poliposis adenomatosa familiar. Eso porque os vaya sonando un poco, ¿vale? O sea, que porque si yo ya lo conozco, lo puedo saber y lo puedo intentar. Efectivamente, te puedes hacer unos chequeos en unidades de consejo genético o laboratorios genéticos donde te van a estudiar si tienes o no esos genes, es decir, esa predisposición a poder tener o padecer de riesgo moderado o medio o bajo ciertos tipos de cánceres, ¿vale? Lo último que podemos tener, aparte de, ya sabéis que normalmente para estudiarlo se puede hacer también pruebas moleculares en lo que son las biopsias, pero lo último es, por ejemplo, biopsia líquida, ¿vale? Que también nos han preguntado mucho la gente por qué es la biopsia líquida, ¿vale? Es que cada vez se va difundiendo más el conocimiento, ¿no? La gente va sabiendo más. Entonces, es una muestra, es una prueba de laboratorio y cogemos líquido, o bien sangre, o bien orina, o cualquier otro líquido del tejido. Y ahí podemos detectar si hay células tumorales circulantes. O sea, que eso aumenta la probabilidad de que lo diagnostique, a diferencia de antes, ¿no? Tiempo. Lo más importante es la ventaja que tiene la biopsia líquida. En menos de una semana podemos tener el diagnóstico, mientras que las biopsias en una pieza quirúrgica podía tardar hasta el diagnóstico hasta un mes, ¿de acuerdo? Entonces, tú fíjate la innovación, lo importante que es en el mundo del diagnóstico y el tratamiento oncológico. Bueno, yo creo que a lo mejor dejamos un poco de preguntas, ¿no? Porque vamos bien de tiempo o queremos comentar algo más. O sea, yo creo que el resumen aquí sería qué es lo que hay que abogar por la gente, ¿no? Hay un concepto que se llama el autocuidado. ¿Qué significa el autocuidado? No quiere decir que uno se cuide a sí mismo. Quiere decir que cuanto mejor conozcamos nuestros riesgos propios, porque muchos son ambientales y son conocidos para todos, pero hay otros que son solo nuestros, porque hay algunas cosas que solo tú tienes a diferencia de la población. Cuanto mejor conozcas tu predisposición, cuanto mejor te cuides tú, cuanto más herramientas tenga el propio paciente, mejor para todos, ¿no? Efectivamente. Mejor podrás saber si te toca, qué es lo que te tienes que hacer, cada cuánto te lo tienes que hacer, cómo lo puedes prevenir. Yo creo que ese sería un poco el resumen antes de dejarlo. Efectivamente, no olvidarnos de las medidas que están de prevención primaria, sobre todo concienciar a toda la población que se haga estos chequeos, ¿vale? Están demostrados, ¿no? Que funcionan. Claro. Y luego, lo único que, para la conclusión desde el punto de vista del área oncológico, es que estamos ante un nuevo reto, ¿no? Porque realmente el aumento de la incidencia de cáncer nos hace que tengamos que funcionar de manera coordinada, ¿no? Multidisciplinar y sobre todo utilizar lo que hemos dicho, tanto las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para fomentar tanto la prevención y, en este caso, la prevención secundaria del cáncer. Cuanto antes lo diagnosticamos, antes lo podemos tratar y antes tendremos mayores tasas de curación, ¿no? Entonces, ese modelo 360 integrativo, ¿no? que podemos tener en lo que es todo el proceso oncológico, es lo importante. Claro. Antes de pasar a las preguntas, yo te voy a hacer una pregunta que no sé si va a salir o no, pero a mí sí me interesa saberlo. ¿Cómo es eso el consejo genético? Mira, las unidades se llaman consejo genético, es toda aquella prueba que sirve para un individuo, por ejemplo, para ti, saber qué predisposición, tener toda la información de tus genes y saber si tienes carga genética o predisposición genética a tener ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Que no quiere decir que lo vayas a desarrollar, porque como ya hemos visto, puede haber una carga genética, pero el 70% de los casos dependen de otros factores externos, ¿vale? Estas unidades están formadas por un equipo multidisciplinar, ¿vale? Que a través de, ya te digo, un análisis de tu ADN, que puede ser un análisis de un tejido, te van a estudiar esa carga genética, ¿vale? Se te puede estudiar a ti o puede estudiar a un familiar.
¿vale? Claro, porque a lo mejor el familiar tiene más riesgo a lo mejor que yo, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, hay que hacer un análisis, un diagnóstico, de tipo diagnóstico de la persona en sí o predictivo, es decir, de la carga que puede haber en un familiar. ¿De acuerdo? Preguntas, por ejemplo, ¿qué me dirías en una unidad de consejo genético? ¿Has tenido algún familiar con cáncer de mama en menores de 40 años? Claro, que son los efectivamente. ¿Has tenido algún familiar con 2 o 3 tipos de tumores, sea ovario, endometrio, próstata? Que son los que ya sabes que van a ser hereditarios, ¿no? Efectivamente. O con muchos cánceres de colon en la familia, que ya te hace pensar en un síndrome. Entonces, es súper importante porque es verdad que aunque queremos fomentar estas unidades de consejo genético, creo que hay que fomentarlas, ¿vale? Porque hay que intentar que toda la población pueda acceder a estas unidades. Es muy importante. Ya se ha demostrado, de hecho, ¿no? Que eso es un tema sociocultural, el tema de la supervivencia, ¿no? Cuanto más acceso tiene la población a la salud, y eso es bidireccional, porque no es solamente que el sistema aporte salud, sino que la propia persona sepa que lo tiene que buscar. Por eso hablamos un poco del tema del autocuidado. ¿Pasamos a las preguntas? Muy bien, Laura. Mira, creo que nos están haciendo, nos van a pasar las preguntas. A ver, un momentito. Que podéis, si queréis, ir mandándolas. A ver. Bueno, mientras nos las van cargando, si no, podéis ir preguntando. Mira, yo sí que quiero preguntarte, porque tú que estás tanto en el área de la prevención, estamos todo el mundo obsesionado con el ejercicio. Y es verdad, o sea, hacemos poco ejercicio y todo el mundo nos dice, oye, ya no solamente en el cáncer, sino en hábitos de vida saludable, para todo tipo de prevención de enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, todo. Cuéntanos un poquito cómo... Vamos a ver, de hecho el otro día, haciendo un tema periodístico, ¿no? También salió justamente esta pregunta. O sea, lo primero, fenomenal que la gente lo pregunte, porque eso quiere decir que el ejercicio está a la orden del día y es lo que tiene que ser, porque viene bien para todo. No es una cosa matemática como para decir que si yo te digo que haces ejercicio durante 20 minutos, 3 veces a la semana, vas a estar cubierto. No. Lo que pasa es que se ha visto que el ejercicio tiene muchísimos beneficios. Unos que van directamente ligados al riesgo del cáncer. ¿Por qué? Porque mejoras tu función cardiovascular, porque mejoras tu masa muscular, porque mejoras las defensas, eres menos susceptible a los riesgos que tiene presentar el estrés, porque mejoras el peso y la proporción, sobre todo más que el peso, es la proporción entre la grasa y la masa muscular. Todos esos son factores de riesgo que hemos visto antes que están relacionados. Además, se ha visto que la gente que normalmente hace ejercicio con regularidad tiende a tener menos otros factores tóxicos, ¿no? O sea, bebe menos alcohol, fuma menos, son cosas que se van relacionando. Pero además, todas estas cosas que hacemos, aunque hemos dicho que no necesariamente nos van a evitar que pueda aparecer una enfermedad cancerígena, sí que hacen que tengamos un mejor fondo, ¿no? O sea que... Mira, voy a daros un consejo. La regla de los 30 minutos, que salió en la Sociedad Española de Oncología. Vale. El ejercicio realizado 30 minutos al día disminuye un 30% las posibilidades de cáncer. Fíjate, un 30%. La regla del 30. Increíble. ¿Vale? Increíble, sí. Pues eso, que al final encima, si te toca desgraciadamente, pues por lo menos tendrás mejor fondo físico. Otra de las cosas que se relacionan, por ejemplo, con el ejercicio es que disminuye, o sea, mejora el umbral del dolor, ¿no? Porque libera algunas hormonas que mejoran un poco la calidad de vida. ¿Teníamos alguna pregunta? Yo creo que... las infecciones. Sí. Vale, nos preguntan que cuáles son las infecciones, si hay algunas infecciones que se relacionan con cáncer. Sí. Dentro de los factores que hemos dicho modificables, se ve que hay una relación de entre un 18% y un 20% de que cierto tipo de infecciones aumentan las posibilidades de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, bien has dicho tú, el virus del HPV. Entonces, es un virus que sí que puede producir... Perdona, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. El VPH es el virus del papiloma humano, que ya a lo mejor así suena, que suena la vacuna, ¿no? Exacto, buena aclaración. Entonces, este virus es verdad que está relacionado con que pueda haber displasia y posibilidades de desarrollo de cáncer de cuello uterino, vulva, incluso de cavidad oral. Porque eso ha sido recientemente ahora, ¿no? El día
Efectivamente, porque, a ver, se transmite principalmente por las relaciones sexuales y no es que es un virus muy común. Quiero aclarar esto, o sea, las personas que podemos tenerlo y pasar de manera desapercibido porque nuestra inmunidad actúa. Pero cuando hay más prevalencia, pues por ejemplo, o cuando hay más incidencia de tenerlo, pues cuando tú tienes una vida sexual muy activa o tienes muchas relaciones, porque es verdad que es un virus muy contagioso. Pero si no se usa protección, ¿no? Si no se usa protección. Y lo importante es que ahora mismo hay una vacuna, ¿vale? Que se ponen de niñas entre 6 y 12 años. Eso es un ejemplo en donde la prevención puede evitar este tipo de virus que puede desencadenar otro tipo de cánceres. Otros ejemplos son los virus hepatotropos, la hepatitis B. Una hepatitis B que ya es verdad que hay poca incidencia en países desarrollados, más en subdesarrollados. Y además también tiene vacuna, ¿no? Y que tiene vacuna. Y que solamente los que tienen anticuerpos positivos, es decir, que están infectados, tienen un 20% más de posibilidades de desarrollar cáncer hepático. Tú fíjate la importancia de las vacunas, ¿vale? Para evitar en la prevención. O sea, que ya tenemos 2 cánceres que tienen vacuna, que parece así, suena, ¿no? Sí, es muy importante saberlo. Nos han hecho una preguntita que yo creo que esto seguro que lo vas a poder responder un poco mejor, y es que ¿en qué centros de ATRIS tenemos para tratar el cáncer? A ver, nosotros en la parte de oncología médica, nosotros tenemos más de 20 y tantos hospitales con los que trabajamos y más de 70 oncólogos trabajando para todo esto, ¿de acuerdo? Por toda España y ahora mismo estamos hablando también, tenemos la parte de Latinoamérica, ¿vale? Con los 2 centros en México, no solamente estamos en España, ¿vale? Y también los centros que tenemos en Portugal. Y aparte están los centros del diagnóstico, ¿no? Que a lo mejor efectivamente, esta parte de oncología, tenemos toda la parte de diagnóstico y laboratorios. O sea que la gente normalmente tiene acceso a todo el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta desde la parte de prevención que tenemos que hacer, estamos trabajando en sinergias y todo ya la parte de lo que es diagnóstico de precisión y medicina de precisión, tratamiento y no nos olvidemos de los cuidados continuos que es tan importante en el plan de seguimiento de los pacientes en la oncología. Sí. Bueno, mira, también nos ponen otra pregunta que es ¿cada cuánto tiempo tengo que revisarme? Que estamos hablando tanto de prevención y vamos a recordar. Pregunta. Sí. Vale, vamos a volver a aquello que hablábamos antes de los factores de riesgo, ¿no? O sea, si yo tengo un factor de riesgo no modificable, como por ejemplo puede ser la genética, ¿no? Que hemos visto antes, haya ido o no haya ido el consejo genético, pero que es mejor que hayamos ido, pues a lo mejor eso implica que me tengo que hacer una colonoscopia cada 6 meses, si tengo algún tipo de síndrome familiar, ¿no? O a lo mejor yo tengo el mismo riesgo que la población general. Entonces, con hacerme la detección de sangre en heces a partir de los 50 años, todos los años, pues con eso, en principio, la medicina dice que con eso valdría. Las mujeres mayores de 40 años, ya sabemos que hay que hacerse la mamografía. Ahí depende un poco de dónde lo veamos, porque es verdad que aquí en España seguimos todas las guías locales y lo tenemos como bianual. Hay en otros sitios del mundo que lo hacen anualmente. No hay una regla, digamos, o sea, no está mal que te lo hagas, no parece que sea necesario, pero por lo menos al año estaría bien. Efectivamente, recordarlo que al año no se nos olvide nuestros mujeres y hombres. ¿Hay algunas cosas que te puedes hacer un poco antes? Sí. ¿Por qué? Porque hay algunos riesgos, por ejemplo, lo que hablamos de la dieta, ¿no? Pues que veas a ver qué colesterol tienes, que alguien vaya a ver si tu relación grasa-músculo está, que te tomen la tensión. Son cosas como muy básicas, o incluso que le vayas a contar a algún médico cuáles son los riesgos que hay en tu familia, cuáles son los hábitos que tienen, que te ayuden a dejar de fumar, que calculen el alcohol que bebes a la semana. Entonces, esos son cosas que yo creo que idealmente nosotros ofrecemos una vez al año, porque en un año pueden pasar un montón de cosas. A ver, que está entrando otra pregunta. Mira, que es que al final el cáncer, ¿verdad?, genético es una cosa que despierta mucho interés. Si en mi familia existen casos de cáncer, pero se han detectado después de lo claro, ves, aquí están preguntando probablemente porque sabéis que hay algunos que son más jóvenes, ¿no? Claro, se considera alto riesgo. A ver, efectivamente, si ya existen determinados, primero hay que tener claro
¿qué indicaciones tenemos para llegar a una unidad de consejo genético? Vale. Como hemos visto, por ejemplo, para el cáncer de mama, sería para una única familiar que ha tenido cáncer por debajo de los 40 o 2 familiares que hayan tenido cáncer por encima de los 50. Entonces, efectivamente, no solamente es que se haya detectado después de los 50, sino hay que analizar la línea familiar, efectivamente, y para qué tipo de tumor. ¿Vale? O sea, no siempre puede ser solamente de alto riesgo porque sea después de los 50 años. Hay que analizarlo un poquito más a nivel de rama familiar. ¿Vale? De todas maneras, yo siempre digo, ante una sospecha están los profesionales para orientaros. Oye, mira, no, tranquilo, no tienes que hacer ningún estudio más o vamos a hacer un estudio familiar, no solamente de ti, sino de todos tus familiares de primera línea. ¿De acuerdo? Y una cosilla, antes has hablado de una cosa muy importante que es el tema del acceso a la salud, ¿no? Porque al final el acceso a la salud es lo que se ha demostrado que aumenta la supervivencia. Entonces, ¿por qué es importante aprovechar todo el sistema sanitario, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que si te ofrecen hacerte chequeos, que si tienes la oportunidad en tu empresa de hacerte una revisión, ¿por qué es importante, ¿no? ¿Qué es lo que cambia el estatus socioeconómico, a veces incluso cultural, ¿no? Sí. Del acceso a la sanidad? Fíjate, un dato súper claro. A ver, es muy importante porque está en relación con la política sanitaria que se esté implementando. Una política sanitaria en España no es igual por comunidad, esto ya lo sabes. Entonces, el acceso a una sanidad, a unas unidades de chequeo oncológico. Entonces, claro, no es igual, hay una inequidad. Que es lo que está luchando también la Sociedad Española de Oncología Médica, para que esta inequidad no exista por territorios. Un ejemplo, el 70% de los casos de cáncer ocurren en las poblaciones con nivel adquisitivo, países desarrollados, perdón. Aunque con la globalización sí que es cierto que está aumentando en países menos desarrollados. ¿Pero por qué? Porque a nivel, no solamente es el nivel socioeconómico, sino todos estos hábitos que llevamos de sedentarismo, una dieta no adecuada, entonces... el progreso ha llevado a que nos movamos menos, ¿no? Hagamos peor dieta. Efectivamente, hay que volver a lo de los abuelos. Efectivamente. Entonces, hay que intentar que las políticas sanitarias sean iguales para que todo el mundo tenga el acceso a todas estas pruebas de prevención, consejo genético y diagnóstico también. O sea, que en el fondo es interesante que aparte de que la gente tenga acceso, ¿no? Y que las pautas sean iguales, intentar que la población reciba esa educación, ¿no? Efectivamente, o sea, la educación sanitaria también es básica y depende también de las políticas sanitarias que se están haciendo. Entonces, hay que intentar de verdad dar un empujón, todos los que nos dedicamos a esto, buscar la equidad entre todos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que quedan un par de minutillos. A ver si tenemos alguna pregunta. Sí. A ver, un poco más larga. Sí, ¿cómo podría acceder a los servicios de diagnóstico oncológico? Oncología, en caso de que mi empresa tenga contrato con ASPI para la gestión de riesgos laborales. En caso de que mi empresa no les ¿Hay opción para acceso para la sanidad privada? Vale, pues a ver, en el caso de que nosotros somos todo un grupo, esto es el grupo ATRIS, entonces ASPI, la parte de oncología, la parte de prevención y la parte de oncología trabajan juntos. Si nosotros detectamos una necesidad, sea ella porque ha salido alguien en una prueba de un trabajador que habíamos hecho, o sea porque ese trabajador quiere tener acceso pues para un familiar o incluso para hacerse el estudio a sí mismo que decía de genética, solo lo tiene que decir en su delegación o hablarlo con su comercial. Por supuesto que precisamente estamos hablando del interés de que todo el mundo tenga acceso a todo. El modelo integrado que estamos haciendo y de los que estamos hablando y que es tan importante, porque lo que decía, un paciente puede llegar, pero le necesita una continuidad. Si se ha diagnosticado algo llamativo en su analítica y que pueda estar relacionado con algo oncológico, debería de tener esa posibilidad de seguir esa trazabilidad del proceso. Sí. Entonces, nos gusta ese modelo 360 en el que empezamos a hacer un poco de educación con el autocuidado, ¿no? Para que la persona sea responsable por sus propias cosas. Toda la parte de prevención secundaria, que ya sabemos lo que es, la detección y en el caso de que se queden ahí, que sería donde cabe esta pregunta, muy bien, por cierto, que además justo ha quedado como para cerrar, parece que hasta
programado, pero no. Ya pues poder ayudar en el diagnóstico a más, con cosas tan interesantes como ha contado, como la biología líquida, cosas colaborativos, como empezar el tratamiento y demás. Bueno, muy bien, pues daros las gracias a todos los que os habéis conectado con nosotros, ha sido un ratito estupendo, y dar las gracias también a todo nuestro equipo de comunicación por hacer posible y a la empresa esa webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas y gracias buen día. a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias.